El secreto de las morcillas de Sotillo está guardado a buen recaudo como el tesoro de algún faraón de Egipto o los papeles de un gobierno. En realidad, el secreto de las morcillas de Pablo Díaz está en la misma sangre de los Díaz. Una familia de carniceros de Sotillo, tercera generación de morcilleros, no sé si se dice así. Bueno, gente que ha traído hasta hoy una de las delicias de esta tierra, la morcilla de Sotillo. Morcilla de Ávila auténtica, pero de verdad auténtica. Distinta a la morcilla tolosarra, a la de Burgos, a la de Coripe o Montellano, que tienen tanta carne. ¡Ay! La morcilla. España no es la piel de toro, es una piel de la morcilla, que vertebra sus tierras, sus gentes, sus gastronomías y, al fin y al cabo, su forma de vivir. Yo estoy muy con Lorca cuando en la conferencia de Buenos Aires dijo que el duende habitaba dentro de uno, en las últimas habitaciones de la sangre. Quédense conmigo, vamos a visitarlas juntos. Cristina, tú sabes que había una frase de Paco Umbral que decía que las columnas eran como las morcillas, las columnas de los periódicos, porque lo importante era atarlas bien al principio y al final, y que lo de la mitad no importaba. Y Umbral era un maestro de columnistas, pero yo creo que de morcillas no tenía ni idea, ¿no? Pues efectivamente, porque precisamente es verdad que hay que atarlas bien al principio y al final, pero lo de la zona central es muy importante, y más cuando lleva una materia prima que tienes que elaborar. Con lo cual sí que es verdad que de morcilla podía entender porque era una persona que tenía sus conocimientos también gastronómicos, pero en este caso la morcilla también en la parte central es muy importante. Bueno, era una licencia literaria, vamos a tomarlo por ahí. Aquí hay licencias gastronómicas pocas, porque estamos, Cristina, en uno de los templos de la morcilla, que estamos en Morcillas de Sotillo, Pablo Díaz, en la fábrica. Eh, y quiero que nos cuentes un poco qué hacéis aquí. Pues mira, te voy a contar un poco nuestra historia desde el principio. Morcilla Sotillo, en la primera etapa de 1992, mi padre decide apostar por hacer la primera y única fábrica que a día de hoy existe, fabricación propia de morcillas de Sotillo, porque nosotros venimos de tradición carnicera y aquí en Sotillo, en las carnicerías, se hacía la típica morcilla de Sotillo, ya fuera en época de matanza, y luego se extendía a lo largo de todo el año, porque teníamos mucha influencia de Madrid, era un producto que gustaba mucho. Aquí había Sotillo es mucha tradición carnicera y había carnicerías muy importantes que estaban elaborando ese producto. Veíamos que eso se vendía al final, no solamente en la época matanza, sino todo el año. Entonces mi padre decide en 1992 montar esta fábrica. El éxito que tuvo fue importante. Decidieron el resto de carniceros que hacían, excepto algunos, dejar de fabricar la morcilla, y mi padre se las vendía. Y yo recuerdo en la época de carnicería, ir a Madrid, a los restaurantes de Madrid, que ya nuestra morcilla era muy cotizada y muy valorada. Yo te estoy hablando de restaurantes en la época, ya estamos hablando en los años 90, como Los Galayos, en la Plaza Mayor, algunos restaurantes que ya tenían su reputación y su nombre, que allá apreciaban nuestro producto. Entonces mi padre decide apostar por eso. Hay unos años, obviamente, en los que mi padre fallece, hay un impasse, como todas las empresas, en la cual hay una decaída de la empresa como tal. Y en 2017, finales de 2016, principios del 17, se me plantea la situación de decir, pues, ¿qué hago? La fábrica se iba a vender a otra persona. Yo era una cosa que tenía clavada ahí de hace tiempo, que lo había intentado, pero bueno, por circunstancias personales y familiares no había sido posible. Dije, bueno, pues me embarco en esto, me vine de Madrid, junto con un compañero de viaje, que es a él, gracias también al que puedo decir hoy que hacemos las mejores morcillas y que se hacen las morcillas de Sotillo, y decidimos apostar por venirnos al pueblo, emprender, comprar el negocio a mi familia, y a día de hoy, pues es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Es decir, tanto familiar como profesional, me ha enriquecido a nivel personal y a nivel profesional un montón, y ahora mismo podemos decir que estamos haciendo un producto con una calidad muy importante, cumpliendo todos los estándares de la seguridad alimentaria, que es tan importante hoy en día, y un producto que es reconocido a nivel internacional, que parece mentira que en un pueblo se hagan estas cosas,
pero al final en el medio rural salen cosas muy buenas. Así que Pablo Díaz, que es el nombre que aparece en todos vuestros productos, es la razón de ser de todo esto y esa decisión tuya. ¿Tú para qué ibas? O sea, ¿tú hacia dónde iba tu vida? Porque tú viviste en Madrid, tú creciste aquí, en Sotillo. eh, bueno, tú estás muy ligada a este pueblo, no solo empresarialmente, tú participas en la gestión pública de este pueblo, eh, políticamente, en las fiestas. Bueno, yo tengo que confesar que a mí Sotillo me invitó a ser pregonero. Y entonces, pues lo digo para el que nos esté escuchando, o sea, que sepan que si yo le tengo cariño a este pueblo y se nota, es verdad, ¿eh? Es cierto. Pero tú eres una persona muy ligada a este pueblo, pero pues como tanta gente de tu generación, de alguna manera nos convencimos de que había que irse y de que el mundo bonito y bello y verdadero no estaba en el pueblo, que el pueblo era algo pequeño, desechable, que no cumplía los estándares de lo que era guay en aquellos momentos, ¿no? Entonces emprendimos todos, ¿no? Yo creo muchas otras vidas, ¿no? ¿Cuál era aquella vida en la que te estaba llevando a ti antes de que volvieras aquí? Pues mira, es verdad que todos al final nos formamos, por circunstancias te tienes que formar fuera de tu pueblo, de tu ciudad. Ojalá pudiéramos formarnos universitariamente y académicamente aquí en el pueblo, pero bueno, tienes que salir fuera, que eso al final te enriquece mucho y te hace ver lo que tú estás diciendo. Sí, sales fuera. Yo estaba trabajando en una compañía de seguros, una cosa totalmente diferente. Por circunstancias familiares me tuve que ir a Madrid, porque era donde en ese momento tenía el trabajo. Me fui con mis hijas, conocí a mi pareja, estoy allí. Y lo que te digo, o sea, estabas allí, pero es que a mi Sotillo, no, ya aparte de lo que dije, estoy ligada, es que lo llevas, no sé cómo decirte, el sentimiento de sotillano lo llevas en las venas. Entonces al final hay algo que te hace volver. Y yo te encontré la excusa perfecta. Yo, es verdad que yo en Madrid, pues sí, ya tenía una situación de trabajo estable, unas condiciones que para lo mejor para mis hijas hubiera sido crecer, pero no, al final ellas querían venirse también aquí. Y encontré una persona que, a pesar de estar viviendo en Madrid, cuando yo le conté todo el proyecto y lo que yo quería hacer, me dijo, adelante. Y no conocía nada de Sotillo. No conocía nada más de lo que yo le había contado. El proyecto de la fábrica de mi padre, si yo no se lo hubiera contado, él no lo sabría. Y ahora mismo, hoy en día, junto conmigo, puedo decir que es un maestro morcillero, al igual que yo y que mi hermano, que somos los tres que formamos esta pequeña fábrica. Y, y esto al final pues te hace volver a tus orígenes. Y yo creo que al final todos, aunque nos vayamos fuera, aunque estemos viviendo en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, donde sea una gran ciudad, si tú perteneces a un pueblo en el que llevas dentro, vuelves a ese pueblo, de una manera o de otra. Un pueblo y una familia, ¿no? La memoria de tu padre es importante y ¿cómo era él? O sea, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo sigues viendo? ¿Qué cosas recuerdas de él? ¿Cómo era? ¿Cómo era Pablo Díaz? Ahí has tocado una parte muy importante de mi interior, porque mi padre para mí era todo. Y Pablo Díaz era una persona... Hoy día tengo clientes de que eran clientes de él y personas que cuando me ven, ¿cómo era tu padre? ¿Qué buena persona era tu padre? ¿Cómo te pareces a tu padre? A mí que decirme que me parejo a mi padre es lo mejor que me pueden decir. Es lo que más orgullo... Y yo, todo lo que hago a día, lo primero que pienso es en mi padre. Yo hoy cuando me llamaron, cuando me dijeron que venían a hacerme la entrevista y demás, el primero que pienso, mi padre. Porque mi padre, aparte de, bueno, que tenemos unas aficiones comunes aquí todos, que él me inculcó también, te admiraba como periodista. Mi padre era una persona que todo su pueblo y lo que era su familia era lo primero. Y él trabajaba y fundó esta fábrica por su familia, por su padre, porque Pablo Díaz no solamente era mi padre. Pablo Díaz era mi abuelo. Mi abuelo. Y todo viene, pues eso, de un legado y una trayectoria familiar. Y mi padre al final todo lo hacía por su pueblo, por su familia. Era un luchador nato. Y hay que decir que yo la mayor espina que tengo es que cuando mi padre ya podía disfrutar de todo esto, que ya estábamos todos, como él decía, yo os tengo todos situados, ya estáis todos ubicados, él fallece. Y es la mayor pena que puedo tener, que no ha conocido a mis hijas, no me está viendo lo que estoy haciendo y cómo estoy evolucionando profesionalmente. Todos estos premios que ves, yo cada vez que voy a recoger un premio, o cada vez que me llaman para una entrevista, o cada vez que me llaman para algo, es mi padre.
sea, yo todo es mi padre. Y de esa manera, fíjate hasta qué punto mi padre, que a Vicente, mi pareja y la persona que lleva conmigo el negocio, igual, o sea, él no la ha conocido, pero es como si lo hubiera conocido. Y bueno, es verdad que también mi madre formó parte de este proyecto inicial, pero es verdad que mi padre es el que no está, el que me gustaría que estuviera viendo todo lo que estamos logrando, todo lo que está, cómo se están valorando ahora las morcillas a nivel internacional, y él estaría súper orgulloso. Y mi padre era la mejor persona del mundo. Y no es porque sea mi padre. Es que a cualquiera que le preguntes, hoy que vas a estar en Sotillo, pregunta cómo era Pablo o Pablito, y te van a decir lo que era mi padre. En Ávila Auténtica estoy encontrando muchas historias de este tipo, ¿no? De gente que sigue la estela de sus padres, de sus abuelos, que no reniegan de todo esto, ¿no? Como sucede en muchos casos, ¿no? De cuestionar el relevo generacional y decir, no, yo voy a ser diferente, ¿no? Hacéis aquí lo mismo, Cristina, y de la misma manera que ahora me contarás, porque o sea, hay muchas... O sea, hemos dado una vuelta por la fábrica y tú me has descrito un rito. Es decir, es un proceso de elaboración de alimentos que tendrá pues cumplir muchísimos estándares y muchas cuestiones científicas, etcétera, de normativas, de nutrición, de muchas cosas, pero tú aquí lo que me has descrito es las referencias a un rito, que es el rito de la morcilla, ¿no? Y cuéntame qué es lo que hacéis. Tú me lo has contado un poco antes, cuando teníamos micro. Cuéntale a los oyentes auténticos cómo es todo ese proceso. Pues mira, es un proceso que no es fácil, es artesanal 100%. Lo primero que empezamos es comprando una materia prima buena y de calidad. Eso es principal. Para hacer una buena morcilla, si no tienes materia prima, no hay... Y luego tener una fórmula, que en este caso es una fórmula familiar única, y que es lo que hace que nuestra morcilla sea diferente. Eso es el secreto de la Coca-Cola. O sea, que esto es... ahí no va a decir... ¿Puedes decir todos los ingredientes? No. No puedes decir todos. No te los voy a decir. Como te he enseñado, has visto dónde hacemos la elaboración de la fórmula, dónde cocemos, dónde picamos la cebolla, dónde picamos el tocino, dónde se embute, dónde se cuece. Todo eso tiene un diagrama de flujo, que es lo que llamamos en los estándares de calidad alimentaria, que hay que cumplir escrupulosamente con esos tiempos, pero a la vez, dentro de que tienes que cumplir con todo eso, es un proceso muy artesanal. Nosotros cocemos como se cocía antiguamente, picamos, no podemos picar a mano obviamente porque son unas cantidades de cebolla muy importantes, pero sí que es verdad que se cuece, como has visto, a gas, se cuece el arroz, que es arroz también, un arroz que compramos de calidad de Valencia, picamos el tocino y la manteca y todo se mezcla a mano, como has visto. La mezcla de las especies, que es nuestra fórmula secreta, de las especias, perdón, lo hacemos igual a mano. O sea, nosotros tenemos ya lo que tiene que llevar de cada especie, de todo, lo tenemos ya, que es la fórmula que en este caso llevamos de legado familiar. Perdona que te interrumpa. ¿Esa fórmula de dónde viene? O sea, ¿dónde nace? ¿Cuándo, por la memoria familiar, cuándo vosotros ponéis esto empezó o esto se le ocurrió? O sencillamente es algo que siempre ha estado en la familia y ha ido mejorando con el tiempo? O sea, ¿conocéis un poco el origen, digamos, arqueológico de vuestra receta? Pues mira, yo obviamente a mi bisabuelo no lo conocí hoy, pero sé que desde 1925, que fue cuando empezó la primera carnicería en Sotillo, que fue de mi bisabuelo Apolonio, sé que ya se estaban elaborando este tipo de morcillas. La fórmula nuestra, yo no sé si es la de mi bisabuelo, no te lo puedo asegurar, sinceramente, ojalá pudiera, pues es una cosa que estoy investigando, pero sí que es la que se hacía en la carnicería de mi abuelo desde los años 50. Eso sí lo sé, porque por eso fue por lo que mi padre quiso hacer la fábrica, porque veía que las morcillas que hacía su padre y que se hacían en nuestra carnicería Entonces sí que sé que por lo menos 1925 sé que tenemos tradición, pero la fórmula ya no te puedo asegurar si es la misma de entonces. Seguramente algo se haya mejorado, porque yo me acuerdo que mi abuelo decía, y mi padre, que a ellos les gustaba comer, pero que no les gustaba estar comiendo todo el día lo mismo. Lo cual quiere decir que les gustaba la comida, pero que no la repitiera. Y por eso nuestra fórmula decimos y mi padre era un lema que tenía, repita, que no repiten. Porque la fórmula que tenemos nosotros hace que la morcilla no repita.
O sea que estamos hablando ya de 1925, los primeros rastros, digamos, que tenéis constancia de que se empieza a hacer esa fórmula. Claro, cada casa tenía su fórmula en Sotillo y cada casa prácticamente, pues sería cada carnicería lo hacía de esa manera y entonces pervive y digamos que se industrializa con muchas comillas, porque luego hablaremos del proceso, cómo mantiene el proceso de entonces. Se mantiene la de la carnicería de Apolonio. Yo diría más de Apolonio, no lo sé si sería así, pero Pablo, o por ejemplo de Pablo Díaz y mi abuela Remedio seguro. Vale, entonces, hemos dicho que hay una materia prima que esa pues tiene que ser de una calidad buena, que me has contado antes que la sangre no es sangre en polvo, que es decir, que intentáis, empezáis desde las materias primas, de que la manteca sea ibérica, que la sangre no sea en polvo, ya intentáis ahí un intento de mantener los cánones como siempre han sido, ¿no? Efectivamente. Nosotros, yo recuerdo, fíjate, yo tengo el recuerdo de cuando mi padre empezó con la fábrica en el año 92, de ir a los mataderos a por la sangre. A por la sangre y a por la manteca. ¿Qué pasa? Que eso ahora, ya por el tema de la seguridad alimentaria, ya nada más que puede recoger sangre los mataderos autorizados. Y a día de hoy el único que nos asegura la cantidad de sangre que nosotros necesitamos fresca, porque si en polvo la hay, tú la hidratas luego, pero ya lleva lactosa, lleva otra serie de cosas que no estaría apta como nuestra morcilla para cualquier alérgeno, no tiene ningún alérgeno. Entonces, cuando son cosas naturales, como has visto que hacemos nosotros, y que se cuece y se hace todo como antiguamente, eso hace que no tenga sea apto para todo el mundo y no tenga nadie ningún tipo de intolerancia. Lo que digo, yo recuerdo de ir a por la sangre, ahora mismo ya es imposible coger sangre de cualquier matadero, tienen que ser mataderos autorizados por el tema de la ley de la seguridad alimentaria, que es mejor para todos, obviamente, nos da una seguridad de que todo lo que estás comiendo viene ya certificado y tal. Pero todo este proceso de materia prima tiene un trabajo detrás, desde la sangre fresca hasta la manteca, todo eso, de tener y de querer mantener la receta tradicional. Porque sí, podríamos comprar sangre en polvo, cebolla cocida, arroz cocido, una fórmula que te venden ya, embutir en tripa de colágeno y dices, ala, el coste sería, estamos hablando de costes de menos de la mitad, pero claro, no estaríamos hablando del mismo producto. Sería diferente, ¿no? Por ejemplo, bueno, el arroz y la cebolla se podría comprar cocido, como dices. Aquí se cuece. La morcilla, una vez que se embute, corrígeme, que yo soy nuevo en esto, que yo no estoy un cuarto de hora literalmente. Comiendo más. Ahí he tenido ahí tengo más experiencia, expertise, como dicen, ¿no? Se pica la cebolla, se cuece con el arroz, se pica la panceta, la manteca, perdón, ves, ya no puede ser. Se pica la manteca, se mezcla todo, se mezcla con la sangre, se embute y se cuece. Pero incluso en la manera de cocer sigue siendo una manera artesanal, es decir, hay fuego, ¿no? No un agua a una temperatura constante. Hay fuego, que es, en este caso, hay un proceso entre medias, que es lo de mezclar todo como mezclamos toda la materia prima a mano, como has visto, con la pala que tenemos y demás. Y luego la temperatura de cocción es muy importante, porque si tuviéramos una cocción en marmita o en hornos, como se cuecen algunas otras morcillas, tú tienes una temperatura constante, que no tienes que estar pendiente. Pero el gas y la temperatura ambiente que tenemos, tanto en verano como en invierno, afecta mucho. Entonces, estamos hablando que te afecta al tiempo de cocción del producto. Tú, si lo cociéramos, pues como te he comentado, en marmita o hornos de cocción, tú sabes que marcas una temperatura, marcas un tiempo y eso está. No, aquí no. Aquí estamos hablando de que se cuece como antiguamente. A gas, obviamente antes a lo mejor se hacía incluso a leña, pero nosotros seguimos manteniendo este tipo de cocción, el que se hacía como se hacía antiguamente. Y cuando vemos nosotros que la morcilla está cocida, aparte de medir con termómetros la temperatura de cocción, como se hacía antiguamente, cuando la morcilla ha subido, es que la morcilla está cocida. Cuando flota. Y también estáis sujetos, todo ese proceso está sujeto al ciclo de las estaciones. Porque no es lo mismo, me has dicho, cocer la morcilla en verano que en invierno.
Es decir, que hay unas diferencias muy importantes o sea, que esto no sería lo mismo en cualquier otra parte, ¿no? No, porque es lo que te he comentado antes cuando estábamos viendo la fábrica. La temperatura ambiente, aquí en invierno hace mucho frío, en verano hace más calor, aunque tenemos que tener una temperatura constante con ventilador por sanidad, pero el agua que sale del grifo no está a la misma temperatura en verano que en invierno. Y a la hora de cocerlo no es lo mismo la sala de cocción que tenga una temperatura que tenga otra. Con lo cual, si estuviéramos en un sitio, es verdad que ahora el tiempo está cambiando mucho, pero se nota muchísimo de la temperatura de verano que hace en Sotillo a la que hace en invierno. Y obviamente no sería lo mismo estar en el norte que estar en el sur. Nosotros tenemos la suerte que estamos en el centro de la península, que tenemos un microclima y puede variarte el tiempo de cocción del verano al invierno entre 10-15 minutos. Pero sí que se nota mucho. La temperatura ambiente es muy importante por eso antiguamente yo creo que es otro de los factores que antiguamente influía a la hora de la matanza y a la hora de hacer las morcillas. Claro, esto sucedió aquí y no sucedió en otra parte. Es decir, que de nuevo estamos ante la importancia de la tierra, ¿no? Cuando tú vas pues, con Ávila Auténtica, que vas a las ferias, que hablas con gente de gastrónomos del mundo entero, ¿qué les cuentas de tu tierra? O sea, ¿cómo se representa Ávila ahí? Yo es que, ¿qué te voy a decir? Yo mi tierra, en general Ávila, porque yo hay una cosa que estoy muy orgullosa de ser abulense. De pertenecer a Ávila Auténtica ya ni te cuento. Yo era una cosa, fíjate, lo de Ávila Auténtica, cuando yo decidí que iba a continuar con la fábrica, lo primero que hice antes de tener proyecto y nada, contactar con Gema. Y Gema, no nos conocíamos, bueno, miento, Gema sí nos conocía porque ya nos había dado, ya Gema había oído hablar de nosotros y en el año 2011 nos llevó a las morcillas de Sotillo a una feria gastronómica en Valencia y nos dieron el premio, la medalla de oro a la mejor morcilla de España. O sea, estamos hablando ya de 2011. Yo cojo la fábrica en 2017. Y ya Gemma nos conocía, me dijo, bueno, primero tienes que tener proyecto tal, y luego tengo que ir a verte tal, cumplir todo el estándar. Pero yo a día de hoy, hablar de Ávila Auténtica, hablar de Sotillo, bueno, es que cuando amas una cosa lo vendes. O sea, yo creo que cuando tú sientes una cosa dentro, ya sea hacer morcilla, ya sea Ávila Auténtica, ya sea Ávila, ya sea Sotillo, creo que al final la gente ve lo que tú estás transmitiendo y se quedan encantados. Bueno, yo ha sido lo que tú dices, a lo mejor ir a Salón Gourmet, o ir a Gustoco, o ir a Madrid Fusión y hablar a la gente de Sotillo, de Ávila Auténtica, de la morcilla de Sotillo y decir, tenemos que ir. Y hay gente o sea, eso se ha hecho realidad. Yo he tenido visitas aquí en la fábrica de gente que he conocido en Madrid Fusión, en Salón Gourmet, en otras ferias nacionales, y decir, jope, es que tienes razón lo que nos estás contando. Es que yo no te estoy contando nada que no veas, que no vayas a ver, algo que se haya vivido, algo que sea... Es que cuando sientes algo, pues, como tú dices, yo estoy muy involucrada en Sotillo, y es que Sotillo al final, no me digas si por nuestra manera de ser, que somos emprendedores, que amamos nuestro pueblo, que vemos las bondades que tiene vivir en el medio rural, al final se lo cuentas a la gente y ve que realmente es así. O sea, un alimento como embajador, ¿no? Es un alimento destino, digamos, ¿no? Que termina eh, haciendo unas raíces en una tierra y contándolas al mundo a través de un alimento que tiene pues X proteínas, grasas, no sé cuántos ingredientes, pero que en realidad es algo más, ¿no? O sea, hay una emoción, hay una tierra, hay un paisaje de gente, de cultura, ¿no? Que se transmite a través de todo eso. O sea, digamos que vosotros sois embajadores de Ávila, por supuesto, y de Sotillo también. Exactamente. Bueno, es que yo de lo que más orgullosa me siento es de llevar el nombre de Sotillo, porque vale, sí, yo obviamente promociono mis morcillas, promociono mi producto y promociono el producto local, porque en Sotillo se hacen muchos productos, el sector agroalimentario en Sotillo es muy importante. Y las morcillas, obviamente, junto con otros productos, son los que más están reconocidos a nivel nacional e internacional. Pero utilizar esto para transmitir, ver que tu producto y que estás transmitiendo a la gente lo que tú haces y que al final estás haciendo de embajadora, entre comillas, de tu pueblo, es que es al final lo mejor que puedes, ya te digo, es que es un orgullo al final llevar, y desde lo que más me siento más orgullosa de ver que ahora mismo hoy la morcilla de Sotillo está reconocida a nivel internacional, que ya nos han puesto en el mapa de las morcillas de España. Salió un artículo, que bueno, no se debería decirlo, pero bueno, salió un artículo en El País
del comidista, que ya nos sitúa las morcillas de Sotillo entre las mejores de España. Entonces, claro, eso al final ves que tú has hecho un trabajo que al final beneficia a todo el pueblo, que beneficia a toda la comarca, que beneficia a toda la provincia. Dices, jope, dice que para sentirte orgulloso. Porque en el imaginario gastronómico español estaba la morcilla, la de Burgos. Burgos ha sido hegemónico en eso, ¿no? ¿Y cuáles han sido y son, y hay razones, y es otro tesoro también gastronómico, cuáles son las otras morcillas? ¿Cuál es el mapa de la morcilla en el que vosotros habéis conseguido entrar? Pues mira, tienes desde las extremeñas, la patatera y demás. En Canarias también se hace una morcilla muy buena. En el norte, en Benasaín, que además da la casualidad que nos llamaron y quisieron colaborar con nosotros en su concurso dijeron que si podíamos colaborar como jurado en su concurso de morcillas que hacen en Benasaín, que es de verdura. La que más hacen en el norte es de verdura. Tenemos, fíjate, en el Valle del Tietar, tenemos en Guisando una morcilla que se hace de pan. En Andalucía, que es con carne. Hombre, las de Coripe, Montellano, ¿verdad? Muy especiadas, con hígado, ¿verdad? Exactamente, con hígado. De hecho, yo con toda esta, aparte de conocerlos por el artículo este que te he mencionado, yo coincido en varias ferias con productores de este tipo de morcillas, tanto de Benasaín como de Canarias, como de Extremadura, de Huelva. Tolosa también, ¿no? Tolosa, efectivamente. O sea, al final España tiene, es que la morcilla es muy típica española, obviamente, pero es que cada zona yo creo que ahora mismo también en el Levante hay un tipo de morcilla. Todas las zonas de España tienen su morcilla. Porque, a ver, es la matanza, queramos o no, es una cosa que se ha hecho tradicionalmente en casi toda España. Entonces, al final, cada uno lo ha ido haciendo de la manera que veía que tenía, la materia que tenía en su localidad o lo que tenía a mano. Aprovechando la materia prima y los ingredientes de cada sitio, la temperatura, el ambiente, dependiendo, y haciendo pues unas morcillas que son más embutido, que duran más, otras que son más efímeras, ¿no? O sea, tú me estás hablando, ahora que estamos hablando aquí en España todo el rato de las regiones, de la relación de unos con otros, o sea, tú estás hablando de la España, no sé si, no plurinacional, pero sí plurimorcilla. Es decir, morcilla como vertebradora y puede seguir las diferentes sensibilidades gastronómicas de las regiones a través de la morcilla. Sí, sí, totalmente. Además es que ahora que estamos tanto con todas estas cosas, incluso en Cataluña tiene su propia morcilla. O sea, es que estamos hablando que todas las provincias, todas las comunidades, todas las zonas de España, al final, tienen su producto, su morcilla. O sea, al final es un eje comunicador de todos. O sea, yo ya te digo, he coincidido con gente de todas las provincias, en ferias y demás, que todos tienen, pues yo la morcilla la hago de esta manera, la mía es con hígado, la mía es con verdura, la mía es hecha no sé qué. Y dices, jope, es que al final es una multiculturalidad a raíz de la morcilla. Y todo esto tiene un rito, y todo esto tiene un porqué y una tradición de por qué se han hecho morcillas en España. De nuevo, la gastronomía como reflejo de una tierra que es distinta a otras tierras, que una manera de ser, que también tiene que ver con la geografía, con la manera de estar en el mundo, con las necesidades, ¿no? Oye, y de un tiempo también, ¿eh? Porque, claro, estamos hablando de un alimento que viene de la tradición de la matanza, ¿no? Eh, o sea, ¿tú crees que vamos a ver el tiempo en el que se impriman morcillas 3D? O sea, Yo espero que no, te soy sincera. Es más, mira, te voy a decir. Para hacer un prototipo de nuestra morcilla, de poderlo llevar a mercados y que estuviera en un sitio expuesto, porque obviamente nuestra morcilla tiene una caducidad, es perecedera, no es una morcilla curada, es una morcilla fresca, quise hacer una impresión en 3D de nuestra morcilla. Pero es que eso era horroroso. Sinceramente, o sea, es que yo hago esta réplica supuestamente para tenerla expuesta en un sitio y que nuestra morcilla esté expuesta, digo, lo que va a aparecer es otra cosa, digo, sinceramente, no creo que sea una cosa que se pueda llegar a copiar. Es que yo creo que hacer cosas antinatura, igual que los filetes o la carne impresa en 3D, me vas a perdonar, yo para eso soy muy tradicional, soy muy clásica y todo lo que se cría en el campo, todo lo que se sale del campo, todo lo que sale de nuestros campos, eso no se puede reproducir, de ninguna manera. Por mucho que nos empeñemos, por mucho que utilicemos células madre, por mucho que nos empeñemos en... Eso es imposible reducir. Hay un trabajo y un cariño detrás que eso no te lo reproduce una máquina.
Es que es imposible. ¿Cómo un tomate te lo va a reproducir una máquina si detrás de ese tomate hay un cariño que ha puesto un agricultor, un cariño que ha puesto esa persona que ha sembrado esa mata de tomate? Pues la morcilla es lo mismo. Mensaje para Ségolène Royal, la francesa que ha dicho que los tomates de España, bueno, por favor, ¿eh? Ha sido sin querer, pero me ha salido. Ha sido sin querer, pero me ha salido. Es verdad, o sea, es que querer reproducir algo artificialmente que lleva un cariño, que lleva aunque sea para hacer negocio, porque obviamente hoy con todo se hace negocio, pero esa persona que ha plantado ese tomate, que ha plantado esa lechuga, que ha hecho esa morcilla, que ha criado esa vaca para que sea filete, tal, lleva un amor a ese trabajo detrás. Con lo cual, eso no te lo va a dar ninguna máquina. Y mientras sigamos pensando así, vamos bien. Ahora, como ya empecemos, y obviamente todo tiene que evolucionar, tiene que haber una innovación, que está muy bien y que se investigue todo eso, y junto con la innovación también está la agricultura, la ganadería y todo el sector agroalimentario, porque si no hay innovación, obviamente nos quedamos atrás. Hoy en día la innovación en nuestro sector es muy importante, pero con los pies en la tierra. Hablemos de innovar comercialmente. Has hablado de las ferias, de Ávila Auténtica, de esa comunión de gentes que es Ávila Auténtica, que la verdad es que es una familia, es un espíritu, ¿no? Sí. Eso es. Yo es que hablar de Ávila Auténtica obviamente va ligado a GEMA y el apoyo de Diputación, pero es que, bueno, tú nos has visto en alguna feria, pero es que el ambiente que tenemos en las ferias o cuando nos juntamos toda la familia, como decimos nosotros de Ávila Auténtica, es que es un sentimiento que no te puedo explicar. Todos somos uno, podemos tener todos algunos productos iguales o productos diferentes, pero siempre estamos para ayudarnos y para apoyarnos. Es increíble lo de la familia. Cuando decimos que somos una familia, que somos una gran familia, yo he conocido a gente dentro de Ávila Auténtica que me ha aportado muchísimo y que te ha hecho crecer tanto profesional como personalmente. Así que yo es lo mejor que he podido hacer. Dentro de esa familia soy gente innovadora, ¿eh? Sí. Y hay ambiciosa. Sois, me atrevería a decir, que garantes de un patrimonio, de una tradición, pero sois gente que miráis siempre muy lejos. Eh, tu morcilla, las morcillas de Pablo Díaz, tienen una caducidad, son efímeras, no duran muchos días, ¿no? ¿Hasta dónde ves tú que podrían llegar? Cuando tú piensas en el mañana, dices, ¿dónde podría consumirse esto? ¿Y dónde ves que está el futuro del mercado de tu producto? Pues mira, hoy en día puedes llegar a cualquier sitio. Siempre que haya un transporte ágil, nuestras morcillas han estado hasta en Rusia. Con lo cual, mi padre, yo estoy hablando en los años 90, las mandó a Rusia. Obviamente, para nosotros, hoy en día no hay una meta de decir, pues yo no me planteo, pues llego hasta aquí y aquí me paro, no. Yo, obviamente, quiero seguir creciendo profesionalmente, innovando con nuestro producto, por eso hemos sacado 2 productos derivados de nuestra morcilla. Yo no aspiro a estar en todos los mercados internacionales de momento, porque es verdad que eso supondría ahora mismo para mí ampliar fábrica, ampliar personal, y la situación que tenemos a nivel nacional no es muy estable, con lo cual no te anima a ello. Pero sí que es verdad que si yo ahora mismo quisiera estar en mercados internacionales, estaría, porque es que te contactan. Y a través de Diputación y a través del ICE, a través de la Junta, a través de todo eso, están todo el día apoyándonos en exportar, en hacer un producto internacional. Pero es verdad que luego cada uno se mide en su tiempo, ¿vale? Yo ahora mismo no es mi tiempo de estar a nivel internacional. ¿Que estaré? Sí. Pero voy pasito a pasito, implantándome bien en España, que para mí es lo importante, y estar implantada en mi zona, estar implantada en Madrid, estar implantada en la comarca. Y lo demás todo vendrá. Si es que ahora mismo con los transportes, con las agencias de logística, si es que estar en Estados Unidos es fácil, o estar en Rusia. Lo difícil era antes. Ahora mismo hoy a través de los institutos de competitividad empresarial o a través de Diputación o a través de que te dan las facilidades para exportar. Yo tengo compañeros en Ávila Auténtica que están exportando embutidos y están exportando legumbres. Yo no lo hago porque sinceramente ahora mismo no estoy en esa. No estoy en querer hacerlo. Para mí es más importante a lo mejor coger y certificarme en una ISO, en una IFS y luego ya exportar. Yo ahora estoy en ese tramo. Certificarme en una IFS, en una ISO y luego ya exportar. Está ahí. Si es que el mundo es muy grande para todos. Bueno, me estoy acordando, por ejemplo,
de pueblos que son morcilleros en el extranjero, como por ejemplo el argentino. El argentino son grandes amantes y saben un mucho de morcilla. O sea, son gente que la aprecia mucho, ¿no? ¿Y dónde otros sitios se comen o de dónde os contactan? Pues mira, a mí me han contado, Argentina, obviamente, uruguayos también. Aquí en esta zona tenemos mucha población de sudamericano. Bolivia, Perú. Toda esa gente te dice, pues me recuerda a la que se hacía, la que hacía mi... Hace poco una persona boliviana me decía, me recuerda a la que hacían en mi madre cuando hacíamos... o sea, en Sudamérica hay mucha tradición. Fíjate, en Inglaterra, ellos no lo llaman morcilla, pero lo llaman como un producto de... como un embutido que lleva sangre. Es como si fuera una especie de mortadela o algo así, pero que lleva sangre. Entonces ellos también, también con gente que... porque al final en las ferias conoces gente de todo tipo que se dedica a exportarlo y también dicen que es un producto muy valorado allí. Bueno, con China, a mí me ha querido venir una expedición de chinos aquí a la fábrica. Y dije, no, te digo sinceramente. Además creo que estuvieron en Diputación y demás. Y digo, no, porque yo no voy a exportar a China. Ya, para que nos copien luego el producto va a ser que no. Digo, no, a ver, esto es una broma, ¿vale? Es un chascarrillo. Pero es verdad que está en China, incluso la representante digamos, de China, no con un embajador, además, la conocí en un salón gourmet, y dijo, bueno, este producto a lo mejor podemos valorar y tal. Digo, bueno, todo se andará. Y sé que hay cosas que están, o sea, detrás de nuestros productos, de los de Ávila Auténtica, en mercados internacionales muy importantes. Como cojan los chinos las morcillas que hacéis aquí, ya no las vemos. Es una broma que te he hecho, pero sí que es verdad que estuvieron, que nos dijeron, oye, podemos ir, no vino a través de Diputación, sino a través de una visita que hubo por la zona de gente de China y demás. Incluso la señora esta que te dije que conocí en Salón Gourmet. ¿Y podríamos hacer una visita? Digo, sí, puede hacer la visita, no hay ningún problema. Es verdad que luego eso, pues vino la pandemia, vino todo, se quedó ahí parado, pero bueno. A ver, yo creo que no tengo una bola de cristal, pero todo cambiará y seguro que en China en algún momento pues comerán morcillas de Sotillo de Pablo Díaz, igual que muchos otros productos de Ávila Auténtica, no me cabe duda. Y cambiarán las cosas y bueno, si del otro día en Madrid la gente estaba comiéndose unos compañeros un melón japonés, sí, pues en Japón tomarán la morcilla de Sotillo y la morcilla de Ávila. Me atrevo a decir, fíjate, que hay una cosa que no va a cambiar, va a haber muchas que no van a cambiar, ahora no cambiaréis la receta, ni la manera, ni nada, pero hay un objeto que no va a cambiar en esta fábrica de Sotillo, que es el palo con el que cocéis las verduras. Ese va a ser muy difícil cambiarle. Es que no sé, es como si estuviera mi padre moviendo las morcillas. Entonces eso va a ser complicado. Para que el que no haya estado en la visita y nos escuche, es el palo que utilizaba tu padre. Sí, es una pala de polietileno bueno, que tenemos ahí guardada como en oro en paño y que utilizamos porque parece como que estuviera él. Suena como nuestro amuleto. Pues Cristina, parece como si estuviera él y de alguna manera está pues representado en esta aventura, en este proyecto que ha sido un placer conocer, y ya conocía del otro lado del plato, pero ahora del este lado de la producción y del sentido que tiene toda esta aventura gastronómica y emocional que vivís. Y nada, te quiero dar las gracias por todas las cosas que mantienes y por esta visita que ha sido muy interesante y por seguir haciéndonos disfrutar en la mesa y defendiendo esta tierra también, Cristina. Eso está, vamos, gracias a ti, porque sabes que además no solamente es admiración mutua en este caso, porque sabes que periodísticamente cuando ya nos conocimos hace... A lo mejor tú no te acuerdas, pero fue hace 3 Madrid Fusión, una cosa de 3 de... Sí, señora, sí me acuerdo. Y la verdad es que cuando ya Gema nos planteó todo el tema de los podcasts, yo estaba, Gema, por favor, yo quiero que venga. De hecho, sabes que aquí en Sotillo se te aprecia mucho y yo personalmente, pues nosotros, bueno, no solamente yo, sino la otra parte de Morcilla Sotillo. Y bueno, nosotros sabes que vamos a seguir luchando por esto, vamos a seguir con este legado. Ya mi padre obviamente es el que está presente en todo, pero ya no solo mi padre, ya es una cosa familiar, ya es una cosa que Vicente, yo, mi hermano César,
mis hijas que están detrás de ello, mi madre. Al final todo esto es un legado que vamos a seguir manteniendo, que estamos luchando por el día a día. Y a seguir con esto. O sea, es que si no seguimos con esto no hay nada. Y seguiremos luchando, estaremos en Japón, en China, en América, donde sea, pero la morcilla de Sotillo van a estar ahí donde haga falta. Ahí lo dejamos, Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. ¿Quieres disfrutar del sabor más auténtico al mejor precio? Entra en tienda.avilauténtica.es y disfruta de un 5% de descuento con el código AUTÉNTICOS. Solo para auténticos como tú.